Epístola a Filemón, capítulo 1, y vamos a estar leyendo en la mañana de hoy, concluyendo el estudio de esta epístola. Vamos a estar leyendo del versículo 8 al versículo 25. Recuerde que Filemón está después de la epístola a Tito y antes de la epístola a los Hebreos. Es solamente una página, 25 versículos. Filemón, capítulo 1, versículos 8 al 25. Cuando usted esté ahí, usted me dice amén. Déjeme repetirlo otra vez. Cuando usted esté ahí, me dice amén. Ahora sí. Leemos la poderosa y la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, subraye eso, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses, subraye, para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele, subraya eso, como a mí mismo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. El versículo 18 es el centro de esta epístola, así que subráyalo completo y lo voy a volver a repetir. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La semana pasada hablamos y desglosamos lo que es la epístola. Refrescamos el término de epístola, que significa carta. Dijimos que esta carta en específica es una carta paulina o particular. El apóstol Pablo dirige esta carta a un hombre llamado Filemón. Pablo estaba preso por primera vez en Roma. Y esta carta a Filemón es una de las que se conoce como las epístolas de cautiverio, porque Pablo la escribió cuando estaba preso en Roma con
la carta a la iglesia de Éfeso o Efesios, la carta a la iglesia de Filipo, la carta a los filipenses y la carta a la iglesia de Colosa, Turquía, a los colosenses. Así que esas 4 epístolas, incluyendo la de Filemón, se conocen como las epístolas del cautiverio. Estando preso el apóstol, no dejó de hacer lo que Dios le había mandado hacer, y era predicar el evangelio en y fuera de tiempo. Esta carta en particular es una carta bien personal. Se entiende que, por lo que dice Pablo, la escribió él. Normalmente Pablo tenía secretarios o escribas donde él dictaba lo que quería decir. Pero esta en particular la escribió él de puño y letra. Y se la dirige a un hombre llamado Filemón, a un hombre que Pablo había ganado para Cristo. Filemón se arrepintió de sus pecados, se convirtió y creyó en Jesús a través del ministerio de Pablo. Unos dicen que fue directamente Pablo predicándole el evangelio, otros dicen que fue a través de los discípulos de Pablo. Either way, una u otra, Filemón conoció a Cristo a través del ministerio de Pablo. Pero ahora Filemón está en Colosa, al norte de Turquía, lo que se conoce hoy. Y dice el texto que él abrió su casa para la iglesia. Él era un líder, un anciano de la iglesia. Y Pablo le escribe para interceder por un hombre llamado Onésimo. Ese hombre Onésimo era un siervo y un esclavo de Filemón que había robado a Filemón y se había escapado. Pero se encontró con Pablo, Pablo le predica el evangelio y ese esclavo fugitivo conoce a Cristo. Ese es el marco de la historia. Así que en el versículo 1 al versículo 8, vemos que Pablo saluda, Pablo reconoce, Pablo llama a Filemón como un hombre íntegro. Filemón era un hombre pudiente, tenía dinero. Pero su dinero él lo puso a disposición y sus recursos de aquellos santos cristianos separados que estaban pasando por necesidad física, emocional y espiritual. Pablo reconoce el hombre de Dios íntegro que era Filemón. Reconoce su fe a Dios, reconoce su fidelidad, reconoce su amor y cómo eso se tradujo en buenas obras. Él no hablaba mucho, él no parecía un santo, él era un santo. Sí, porque hay muchos que hablan mucho, pero hacen pocos. Pero Filemón era un hombre de palabra y que su palabra él la ponía en práctica. Y el apóstol le recibió noticias de la integridad y del ministerio de Filemón. Pero ahora la cosa se pone buena. Porque después de que él saluda, después que él lo reconoce, ahora el apóstol hace una petición. No da una orden, hace una petición. Mire lo que dice el versículo 8 y mire lo que dice el versículo 9. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Pablo no está dándole una orden a Filemón. Le está haciendo un ruego. ¿Pablo pudo haberle dado una orden? Claro que sí. Él pudo haber usado su autoridad apostólica como líder de la iglesia y decirle, te estoy enviando a Onésimo, recíbelo sin preguntarme. Es una orden. Pero no vemos a Pablo haciendo eso. Vemos a Pablo apelando al corazón de Filemón. Él prefirió rogar que ordenar. Él prefirió ir con compasión
que ir con un mandato. Él se despojó de su autoridad y apeló al corazón de Filemón. Yo quiero que usted se transporte conmigo por un momento a esa escena. Llegan dos hombres a la casa de Filemón. Uno de ellos es Onésimo y le lleva dos cartas. Una es para él y otra es para la iglesia de Colosenses. Filemón abre la carta y empieza a leer y ver el saludo que le hace Pablo. Y lo primero que lee es que Pablo dice que está prisionero. Filemón lee la carta, se dice que Apfia era su esposa y que Arquipo era su hijo, y le dice: Pablo está preso. ¿Qué hace Onésimo aquí? Mira, está con Timoteo, nos saluda, reconoce todo lo que yo he hecho. Él es mi padre espiritual, él fue el que me llevó a los pies de Cristo. Qué lamentable, este hombre está preso. Pero espera. Ahora me dice que no me va a dar un mandato, sino que me va a dar un ruego. Él mira a su esposa y mira a su hijo. Un ruego. Pablo, el apóstol, el líder de la iglesia, le está diciendo: yo sé que te voy a pedir algo que es un sacrificio, pero tranquilo, que tu sacrificio no es más grande que el mío, porque yo estoy preso aquí por la causa de Cristo. Jamás lo que yo te estoy pidiendo se compara con lo que yo estoy viviendo. ¿Está conmigo en la escena? Así que primero le dice: no te voy a dar una orden, te voy a hacer una petición. Y mire lo que dice el versículo 10 al versículo 12, porque ahora él hace la petición. Le dice: te ruego, subraye eso, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Ahora Pablo va directamente y hace una petición y comienza haciendo un ruego. Y miren cómo se refiere a Onésimo. Lo llama ¿qué? Hijastro. Lo llama el esclavo. Lo llama el siervo. No, le dijo el epíteto correcto. Le dijo el ladrón. Le dijo el fugitivo. ¿Verdad? Todos esos adjetivos le caían a Filemón. ¿Pero cómo le llama Pablo? Mi hijo, a quien yo engendré en mis prisiones. En otras palabras, el que ahora vino a ser una nueva criatura en Cristo, igual que tú lo fuiste una vez conmigo. Ahora ese que era esclavo, ahora es una nueva criatura en Cristo. Ya no es esclavo, ya no es siervo, ahora es hermano. Antes te fue inútil, pero ahora te es útil. Dicho sea de paso, anote esto: Onésimo significa útil o de provecho. Eso es lo que significa su nombre. Útil o de provecho. Pero Pablo le está diciendo: antes Onésimo te fue inútil. Fue un pillo, un ladrón y un fugitivo. Pero ahora, como hermano en Cristo, no solamente te puede ser útil a ti, sino que me puede ser y me es útil a mí. Entonces Pablo le dice directamente a Onésimo, a Filemón: recibe a Onésimo como esclavo. Recíbelo nuevamente como un siervo. Eso es lo que dice el texto. Dice, recíbelo como ¿quién? Como a mí mismo. Ahora, regresemos a la escena donde Filemón está leyendo la carta con su esposa y su hijo.
Entonces Pablo me va a hacer una petición, no me va a dar un mandato, y ahora me pide que yo reciba a este ladrón. Me pide que reciba a este que me robó y salió corriendo. Cuando iba por ahí, quizás la esposa le dijo, bueno, el apóstol lo está pidiendo, lo vas a tener que recibir. Vete, pero ponlo donde están los esclavos, donde duermen los siervos. Y él le dice, es verdad, lo voy a poner donde están los esclavos y donde están los siervos. Pero dice el versículo 12 que Pablo le dice, no lo pongas a dormir con los cerdos, no lo trates como esclavo, recíbelo como a quién, como a mí mismo. Y yo estoy seguro que Filemón, si fuese a recibir a Pablo, no lo iba a poner a dormir donde dormían los esclavos, los siervos. ¿Verdad que no? Pablo le puso el estándar a Filemón bien alto. Y digo, yo te estoy pidiendo que lo recibas para atrás. Estoy pidiendo que restaures la relación, pero ahora no restaure la relación como antes, de amo a siervo. Ahora restaura la relación como hermanos en Cristo y recíbelo y trátalo como si fuese yo. La cara que tienen ustedes es la cara que tenía Filemón. Mira lo que es el versículo 13 y versículo 14. Mira lo que Pablo le dice en el versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Yo me puedo quedar con Onésimo. Ya él es libre. Ya él conoció a Cristo. Él confesó su pecado. Él me dijo lo que había hecho. Pero me está sirviendo bien aquí. Está haciendo un gran trabajo conmigo. Aquí en la prisión me está ayudando. Pero Pablo, en vez de sacarle provecho a Onésimo, Pablo hace lo que es correcto. ¿Qué fue lo correcto? Que le dijo a Onésimo, oye hijo, ¿es verdad que tú eras un ladrón? ¿Es verdad que tú eras un fugitivo? ¿Es verdad que tú lo hiciste mal? Ahora eres verdaderamente libre. Cristo rompió tus cadenas, te perdonó. Fantástico, pero tienes que regresar a pagar por tu pecado. Es obvio que Pablo le enseñó a Onésimo lo que debía hacer, lo que Cristo espera que se haga cuando pecamos y venimos a Él y Él nos perdona, nos rescata y nos limpia. Es pagar el precio por lo que hicimos. Pablo no saltó esa etapa, pero es curioso porque mientras él está diciendo a Onésimo, esto es lo que tú tienes que hacer, le está diciendo a Filemón sin que Onésimo lo sepa, yo no te estoy diciendo qué vas a hacer con él, ni siquiera te estoy informando que está conmigo, ni te estoy pidiendo que se quede conmigo, te lo estoy enviando para atrás. Porque aunque me puede ser muy útil a mí, yo no quiero pedírtelo como un favor o que no te quede más remedio. Yo quiero devolverlo a ti para que tú decidas qué vas a hacer con él. Pablo hizo lo correcto. No sacó provecho ni siquiera de su autoridad como líder. Ahora, mira lo que dice el versículo 15 al versículo 17. Porque quizá para esto se apartó, subraye esa expresión. Mira lo que Pablo le está diciendo a Filemón. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí,
pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Hay una teoría, y le dije la semana pasada, que dice que Onésimo era el hermano menor de Filemón y que se dio la dulce vita o la vida loca, y por perderlo todo y hacerlo mal se tuvo que poner a la disposición de su hermano para poder seguir viviendo. Eso es lo que dice una escuela. Otra dice que simplemente era su esclavo o su siervo. Cualquiera de las dos, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a explicar algo. Ya Onésimo es más que un esclavo. Ahora Onésimo es nuestro hermano. Pablo no minimiza la acción de Onésimo. Pablo no pone debajo de la alfombra el pecado de Onésimo. Él lo reconoce. Pero mira lo que le dice a Filemón. Quizás en el plan soberano y por la providencia de Dios estaba que esto sucediese así. Quizás Dios permitió que Onésimo te robase y que se escapara para que se encontrara conmigo, yo le predicara el evangelio, Dios cambiara su corazón, él se arrepintiese de pecado y ahora le sirviese a él por siempre. Y ahora él puede regresar a ti, ya no como un siervo y un esclavo, sino como tu nuevo hermano en Cristo, para servirle a Dios y servirte a ti y a los demás bien. Ya entonces el rostro de Filemón comenzó a... Esto es mucho lo que está pidiendo el apóstol. Ahora tampoco lo puedo poner a servir. Ahora quiere que lo reciba como mi hermano. ¿Cómo que él se apartó? Porque esa es la palabra que él usa, apartó. No utiliza la palabra se escapó. ¿Cómo que se apartó para que regresase? Entonces empezó a rascar la cabeza y decir, esto es muy fuerte, que ahora lo tengo que recibir como hermano. Y Pablo vuelve y le dice, oye, voy a decir una cosa, querido Filemón, recíbelo como a mí mismo. Por segunda vez, si te quedan dudas de cómo lo vas a tratar, recíbelo como a mí mismo. ¿No te gustó el que te dijese que lo vas a llamar hermano? Pues recíbelo como si me recibieses a mí. Porque ahora él es tu nuevo hermano en Cristo. Entonces el versículo 18, el versículo 25, mira cómo cierra Pablo. Versículo 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, subraye, yo lo pagaré. No solamente te estoy devolviendo al que te hizo daño, sino que el daño que te hizo, yo lo voy a restituir. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Ahí Pablo le pasó un salpazo. ¿Sabes lo que es eso? Le dio una cuchillada. No te creas que tú también eres un santo, porque todo lo que eres ahora y todo lo que Dios te ha permitido tener ha sido porque yo te prediqué el evangelio y tú creíste en Cristo. No te olvides que si vamos a sacar cuenta, tú me debes más a mí de lo que yo te voy a deber a ti por Onésimo. Yo le digo eso a alguien, aquí se me vacía la iglesia. Sí, hermano,
tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Dice el versículo 20. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y el versículo 23 al versículo 25, Pablo se despide. ¿Qué hace Pablo aquí? Este es el centro de la carta. Este es el centro de la epístola. Y este es el centro del mensaje para usted y para mí. Pablo le está diciendo a Filemón, ahora eres nuestro nuevo hermano en Cristo. Y yo sé que él falló. Y yo sé que él te robó. Y yo sé que él te hizo daño. Y yo sé que él huyó. Ahora, recíbelo. Y si en tu cabeza lo único que piensas es, ¿cómo lo voy a recibir con todo lo que me debe? Ponlo en mi cuenta, que yo lo pagaré. Yo me haré cargo del mal que él hizo. Aunque tú podrías pagarlo porque tú me debes más, yo me voy a hacer cargo de lo que él debe. Entonces le dice en el versículo 22, ora por mí para ver si me dejan libre y puedo ir a visitarte. Y espero que cuando te pueda ir a visitar, tú me recibas y no estés molesto por lo que te acabo de pedir. Y se despide. Ahora, ¿cómo estos 25 versículos son un mensaje para ti y para mí? Bien sencillo. Pablo hizo por Onésimo lo que Cristo hizo por nosotros. Yo no tengo evidencia circunstancial que Filemón perdonó a Onésimo. Pero en enero, cuando estudiemos la epístola a los Colosenses, el nombre de Onésimo sale en la iglesia. Lo que me da a entender a mí que Filemón hizo lo que yo sabía que iba a hacer. Perdonó a Onésimo y lo puso a servir en la iglesia. Pero de la misma manera que el apóstol Pablo intercedió por Onésimo ante Filemón, aquellos que estamos en Cristo sabemos que es lo mismo que él hizo ante Dios por usted y por mí. Porque si no hubiese sido por la obra y la intervención de Cristo, este pecador y algunos pecadores, porque hay algunos aquí yo creo que están listos para el cielo, pero los que son igual de yo pecadores, saben que si no hubiera sido por Cristo, ¿dónde estaríamos nosotros? Si Cristo no hubiera intercedido al Padre por Félix Cabrera, o por Josué López, o por Edgar Zamores, o por Juan, Julio y María, si Cristo no hubiera intercedido por Neil Hopkins, o por Esli Holguín, o por Tony Córdoves, si Cristo no hubiera intercedido por Ivy Jiménez, por Ada Díaz, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde? Si Cristo no le hubiera dicho al Padre, yo voy a ir a asumir el reto e iré por ellos y tomaré su lugar y lo que te deban, ponlo en mi cuenta. Si Jesús no hubiera ido a la cruz y se hubiera sacrificado y resucitado, usted y yo no tendríamos acceso al Padre.
Por la obra redentora de Cristo, el Padre nos adoptó como sus hijos. Porque ninguno de los que estamos aquí, incluyendo los que sí creen que son buenos, tenemos nada bueno. Todos estábamos muertos espiritualmente y tuvo que venir Cristo a darnos vida para que el Padre nos adoptara. Usted y yo sabemos lo que es la ofensa. Usted y yo sabemos lo que es la ofensa. Sabemos lo que es destruir nuestra relación con Dios. Usted y yo sabemos lo que es la compasión. Usted y yo sabemos lo que es la intercesión. Usted y yo sabemos lo que es la sustitución. Usted y yo sabemos lo que es la restauración. Y usted y yo, si estamos sentados aquí en esta mañana, sabemos lo que es una nueva relación. Usted y yo sabemos lo que es el perdón y la reconciliación. Ahora, aquellos que Cristo perdonó, aquellos que Cristo hizo libres, aquellos a quien Cristo logró salvar, estamos obligados en perdonar. Aquí es que a nadie le gusta la historia. Ya Filemón no me gusta tanto. Que yo tengo que perdonar al que me dañó, que yo tengo que perdonar al que me lastimó, que yo tengo que perdonar a aquel que me destruyó, que yo tengo que perdonar a aquel que me traicionó. Sí, porque si tú no perdonas, tú no has recibido el perdón de Dios. Ay, algunos dijeron, solamente es perdonar. No, también es ir a pedir perdón. Porque nosotros a muchos les hemos hecho daño. Los dañamos en nuestra vida pasada y andamos caminando por ahí como si nada hubiera pasado. Porque Cristo llegó a mi vida, me salvó y me rescató. Yo no tengo que ir a pedir perdón. Que se lo diga a Dios. Tú dañaste a alguien. Yo dañé a muchos. Tú y yo tenemos que ir a pedir perdón. El perdón que nos fue otorgado nos obliga a ir a pedir perdón y a perdonar. Si usted se llama cristiano o cristiana y usted y yo no hemos perdonado o no hemos ido a pedir perdón, por favor arrepiéntase o arrepintámonos de nuestros pecados. Porque cristianos no somos si hay raíz de amargura, si hay ira, si hay contienda, si hay odio en nuestro corazón. Porque Jesús dijo que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Libre por lo que yo hice en mi relación vertical hacia el Padre, pero libre cuando yo perdono y pido perdón en mis relaciones horizontales. No es solamente one way. No es solamente Dios perdóname. Si le fallé a Denise, le pido perdón. Si le falló a mis hijas, le pido perdón. Si le fallo a mi hermano, le pido perdón. Pastor, ¿y qué pasa si no me quiere perdonar? Ese es su problema. Pastor, ¿y si me hicieron daño a mí? Tienes que hacer libre a esa persona. Tienes que ir y decirle, ¿sabes qué?
lo que tú causaste en mi vida me está impidiendo que yo tenga una relación saludable con Dios. Así que yo te libero por todo el daño que tú me hiciste, pero por todo el odio y rencor que yo he guardado hasta hoy. Es una sola vía. No hay 2 ni 3 caminos al cielo. Es uno y es a través de Cristo. Y si Cristo nos hizo libres, nosotros tenemos que perdonar y debemos pedir perdón. No es una opción, es una obligación. Tú y yo no podemos orar, leer la palabra, ni tener comunión cuando hay odio en nuestro corazón. Eso es hipocresía. No sube del techo. Hay que ser verdaderamente libre. Concluyo con esto. Usted y yo recibimos perdón. Demos perdón. Martín Lutero dijo: todos nosotros somos los onésimos de Dios. Somos esclavos que nada merecemos. Todos hemos hecho cosas que están mal. Y nos hallamos ante la presencia de Dios, que es santo y que es justo. Pero a pesar de lo que hicimos, el Señor Jesús dice lo que Pablo le dijo a Filemón en el versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo hice daño y yo dañé mis relaciones. Y yo destruí lo que Dios me había dado. Y yo decidí hacer lo que me dio la gana. Y yo le di la espalda a Dios. Pero Dios envió a Jesús. Y Jesús fue a mi rescate. Y Él me perdonó. Y yo fui y pedí perdón. Usted y yo, si queremos ser verdaderamente libres, debemos hacer lo mismo. En mi oración, y ha sido mi oración por las pasadas 2 semanas, que estos 25 versículos hayan penetrado lo más profundo de nuestros corazones. Y si hay resentimiento, ira, odio en nuestros corazones, le pidamos perdón al Padre y vayamos y arreglemos nuestras cuentas horizontales. El que tenga oídos para oír, yo le ruego al Padre que usted oiga la voz de Dios.